Sean bienvenidos, buenas tardes amigos y hermanos y gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión y estamos contentos con su compañía y gracias a Dios porque nos permite estar con bien. Y permítame compartir algunos anuncios solamente. Ya anunciaba nuestro hermano Josafat, retomamos el estudio los miércoles, este miércoles 13 ya a las 8 de la noche, continuamos con el estudio bíblico, cómo progresar en la vida cristiana, así es que esperamos que nos acompañe y que también pueda invitar a otros amistades, familiares o hermanos también en Cristo. Bueno, recordarles también que todavía tenemos algunos calendarios para este 2021, calendarios bíblicos, y ojalá que usted pueda también compartirlos. Es un buen momento y una buena oportunidad para compartir de Cristo. Y también tenemos estos diarios de oración muy útiles para este 2021 y se los recomendamos muchísimo. Puede usted adquirirlos aquí en la librería de la iglesia. Solamente vamos a estar el próximo domingo de 11:30 a 1. Puede usted venir para adquirir cualquiera de estos calendarios o agendas de oración, mis hermanos. Así es que vamos a orar y damos inicio entonces al mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Te damos las gracias, Padre Santo, por la salud, por la vida, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este momento. Permítenos discernir tu palabra, que nuestra fe se nutra, Señor, con tus mandamientos, con tus promesas, y que tu Espíritu Santo nos dé la comprensión y el entendimiento para que tu palabra siga, Señor, haciendo su obra en cada uno de nosotros. Oramos rogando el perdón, la limpieza de nuestros pecados, limpia nuestros corazones, Señor, y permítenos seguir creciendo y madurando a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, pues hoy vamos a tener el mensaje titulado Llamados a discipular, y estamos estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 1, en donde vimos las 5 marcas de un auténtico seguidor de Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2 con este título de llamados a discipular, llamados a discipular. Y vamos a explicar qué significa esto. Bueno, por un lado, Dios nos ha llamado a cada creyente a ser discípulos que hacen otros discípulos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es estar haciendo discípulos. Durante el transcurso del año, la razón de ser de la iglesia es compartir el evangelio y discipular a aquellas personas que están viniendo a los pies de Cristo. Entonces, cada año debiésemos de estar discipulando por lo menos a una persona durante todo el transcurso de cada año, estar invirtiendo lo que somos, lo que hemos recibido en Cristo, para que otras personas también puedan seguir creciendo y madurando. Bueno, ¿qué es un discípulo? Porque si fuimos llamados a ser discípulos, bueno, tenemos que entender qué es un discípulo. Bueno, un discípulo es sencillamente un aprendiz, ¿sí? Uno que está aprendiendo. En este caso, un discípulo es uno que sigue a Jesús. Un discípulo es un aprendiz, es un creyente que está siguiendo a Jesús. Así es que es algo activo. Busque por favor en Mateo 9:9, antes de entrar de lleno a la carta a los tesalonicenses. Mateo 9:9, por ejemplo, Jesús hacía este llamado, y era un llamado no solamente a creer en Él, sino a seguirle a Él, ¿sí? Mateo 9:9 dice aquí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Así es que quien cree en Jesús, sigue a Jesús. Son dos lados de una misma moneda, pero a veces nosotros hemos dejado esta enseñanza a la mitad y le decimos solamente a la gente que crea, pero no le decimos que siga a Jesús. Entonces no podemos separar esto. Quien cree en Jesús, sigue a Jesús. Así es que el llamamiento es guiar a la gente para que cree en Cristo, y una vez que cree en Cristo, siga a Cristo Jesús, así como lo hicieron sus discípulos. Así es que un discípulo es un aprendiz, es uno que sigue a Jesús. Ahora, ¿qué es discipular? Y lo voy a decir, es algo muy sencillo. Discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Eso es. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús.
Así como a usted alguien le compartió de Cristo y le ayudó a usted a seguir a Jesús, ahora usted tiene ese privilegio y esa responsabilidad de ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, discipular es ayudar a otros también a tener una relación creciente con Jesús. Discipular también podríamos definir como ayudar a otros a tener una relación creciente con Jesús. Y este es el desafío, que la gente siga creciendo en conocimiento, en gracia, en fe, en obediencia a Jesús. Así es que esto es entonces el discipular. ¿Y cuál sería la meta? La meta de guiar a la gente a través del discipulado. Ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, y entramos de lleno en esta carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y en el versículo 12, aquí el apóstol Pablo dice cuál es el propósito, o sea, ¿para qué vamos a ayudar a la gente a seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que la gente a veces que ha creído en Cristo, pues no crezca, no madure y se quede en una infancia espiritual, ¿verdad? Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice aquí el apóstol Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el propósito del discipulado, guiar a la gente a que ande como es digno de Dios. Que viva como es digno de Dios. Ahora, ¿cómo es esto de vivir como es digno de Dios? Bueno, es simple y sencillamente, en otras palabras, también como Pablo escribe en otras cartas, que Cristo sea formado en nosotros. Eso es vivir dignamente de Dios. Que Cristo se vaya formando en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros valores. Todo eso es andar como es digno de Dios. Y esa es la meta. Creyentes maduros, creyentes que van creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, así es que vamos entonces a ver en esta tarde 3 aspectos brevemente que nos van a permitir entender qué es el discipulado y cómo discipular también a otros creyentes. 3 puntos. Ok, ¿cómo discipular? Bueno, número 1, asegúrese de que usted está siguiendo a Jesús. Primer punto, tenemos que asegurarnos de que nosotros mismos estamos siguiendo a Jesús. Porque hay creyentes que no están discipulando porque ellos mismos no están siguiendo a Jesús. Ese es el primer punto. Usted tiene que evaluar y, por ejemplo, pensar el año pasado, ¿seguí a Jesús? ¿Lo seguí fielmente cada día? Y este 2021, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer ahora este año? ¿Va usted ahora realmente a seguir a Jesús como un discípulo? Así es que usted tiene que asumir ese compromiso de realmente seguir a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque para discipular a otros, yo tengo que ser discípulo, un aprendiz, un seguidor. Y entonces ahí vamos día a día, vamos nosotros entonces siguiendo a Jesús. Así es que en primer lugar, asegúrese usted de que está siguiendo a Jesús. Ok, número 2, prepárese, prepárese. Y esto no lo vamos a hacer complicado, mis hermanos, porque realmente no es complicado. Si nos ponemos en las manos de Dios, Dios ha prometido capacitarnos, equiparnos, darnos todos los elementos a fin de que podamos ser discípulos auténticos de Jesús. Es con el poder de su Espíritu Santo. Ok, 3 puntos. ¿Cómo nos preparamos para discipular a otros? Bueno, en primer lugar, tenemos que preparar nuestro corazón. Ahí comienza todo. Un corazón sincero y un corazón limpio delante de Dios. Entonces, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, en los versículos 2 al 4, dice aquí el apóstol Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así es que Pablo, en primer lugar, dice, mis hermanos, nos acercamos a ustedes para compartirles el evangelio y Dios sabe que lo hicimos con un corazón
sincero, con un corazón puro, con un corazón delante de Él. Ahora, ¿por qué Pablo dijo esto? Bueno, porque estaban habiendo algunas acusaciones contra Él. Tristemente nos faltaba la oposición del enemigo, del diablo, que Él se va a oponer, el que nosotros discipulemos a los creyentes. Entonces muchas veces Satanás va a poner piedras de tropiezo, nos va a poner impedimentos, obstáculos, porque no quiere que atendamos, que le demos seguimiento a los creyentes. Entonces Pablo no fue la excepción. Él tuvo que enfrentar esta oposición, pero en primer lugar él dice: mis hermanos, Dios es testigo y Dios prueba nuestros corazones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar un corazón sincero y limpio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues sencillamente confesamos delante de Dios cualquier pecado, lo dejamos, ¿verdad? Y nos apropiamos por fe en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y de esta manera nos apoyamos en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así se prepara un corazón, viniendo a través de los méritos de Cristo, viniendo a través de la sangre perfecta de Cristo. Es como nos ponemos a cuentas con Dios, le confesamos nuestros pecados, Él nos da un corazón limpio y adelante, mis hermanos, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces nos preparamos con un corazón sincero y limpio delante de Dios. Ese es el núcleo de este asunto. Okay. Número 2, para prepararnos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente dice aquí Pablo, se nos confió el Evangelio, y Pablo está diciéndoles que les predicamos el Evangelio, ¿verdad? Les anunciamos el Evangelio. Entonces, en segundo lugar, usted se prepara a través de conocer el mensaje del Evangelio, porque usted debe tener un mensaje que compartir, ¿verdad? Y el Evangelio, ¿qué es? Vimos la semana pasada brevemente lo que es el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo dice que el Evangelio consiste en la muerte de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Es decir, el Evangelio consiste en la obra perfecta de Cristo, lo que Él ya hizo por nosotros, dar su vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos, darnos la salvación y ahora vivir en nuestros corazones, porque Cristo resucitó y Él venció al diablo, a la muerte, a la tumba, al pecado y al mundo, y ese Cristo resucitado y poderoso es el Cristo que habita en cada verdadero creyente. Este es el mensaje, mis hermanos. No es complicado, pero tenemos que explicarlo a la gente para que las personas lo comprendan, porque para creer en el Evangelio, pues la gente tiene que entender el Evangelio. Así es que, ahora, para prepararse y ampliar un poquito más en este aspecto, yo les recomiendo, aquí tenemos en la iglesia el curso del Discipulado 1, son 20 lecciones, y en este precioso curso tenemos muchísimo material para que usted abunde, se profundice y tenga una mayor y una mejor comprensión de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, por recursos de la Escritura no paramos, ahí están a su alcance, y aquí usted puede desarrollar una mayor comprensión, mejores fundamentos de su fe. Así es que tenemos que conocer el mensaje del Evangelio, y eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, el mensaje del Evangelio, el plan de salvación que Dios ha preparado a través de Cristo Jesús para cada persona. Así es que nos preparamos con un corazón limpio delante de Dios, confesándolo y nuestros pecados y poniéndonos a cuentas con el Señor. Número 2, conociendo el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y número 3, mis hermanos, nos preparamos a través de la oración. Y déjenme aquí solamente abundar un poquito en el aspecto de la oración. El apóstol Pablo, busquen Colosenses capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4, en los versículos 3 y 4. Es importantísimo orar, porque el compartir el Evangelio no lo hacemos en el poder de la carne ni de la sabiduría humana. Compartimos el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo, les dice a los creyentes en la iglesia de Colosas, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, o sea, el Evangelio, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Así es que
nos preparamos a través de la oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando oramos? Número uno, le vamos a pedir a Dios que Él nos abra puertas, es decir, que Dios nos dé oportunidades, mis hermanos. Ahora, si queremos realmente compartir de Cristo, pues tenemos que depender de Dios, y es Dios quien nos va a dar las oportunidades, es Dios quien abre puertas, mis hermanos. Entonces tenemos nosotros que orar, pero el punto es que ¿por qué no evangelizamos? Porque no estamos orando, porque a veces lamentablemente no nos interesa la vida espiritual y la situación eterna de la gente, ¿sí? Así es que tenemos que tomar muy en serio este punto y orar, porque es Dios quien abre puertas y es Él quien nos da las oportunidades. Tenemos que decirle, Señor, dame entendimiento, dame discernimiento, ¿qué puerta me estás abriendo? ¿A quién me puedo acercarme, Señor? Ahora, ¿a través de qué medios, mis hermanos? Bueno, pues ahorita hay otros medios. El hecho de que estemos en esta contingencia y en este confinamiento, y se hayan cerrado algunas puertas, algunas en cierto sentido, pero ¿sabe qué? Dios siempre abre otras. Así es, mis hermanos. Porque a Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces el Señor, mientras se pueden cerrar ciertas puertas, Dios abre otras puertas. ¿Qué puertas tenemos ahorita por esta misma situación? Bueno, usted puede compartir los mensajes bíblicos, no solamente los que estoy compartiendo yo, sino hay otros pastores de sana doctrina, y usted puede enviárselos a través de su celular, de internet, a través de WhatsApp, y compartir el evangelio a través de videollamadas, a través del teléfono, de correos electrónicos. O sea, mis hermanos, hay otras opciones, hay otras puertas. No podemos decir, pues ahorita se cerró la iglesia, ahorita la gente está con mucho miedo. Pues sí, pero tenemos que ser creativos y tenemos que tener esa iniciativa. Así es que, pero hay que orar. Lo primero es la oración. Ahora, y en segundo lugar, no solamente vamos a orar a Dios para que Él prepare los corazones de las personas y Dios nos abra puertas, sino que vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos dé, ¿verdad?, la sabiduría, porque dice aquí en el versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces le pedimos al Espíritu del Señor que Él nos dé la sabiduría para saber cómo compartir el Evangelio, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo nos da sabiduría y el Espíritu Santo también, por otro lado, nos da un elemento que muchas veces es lo que nos está deteniendo y es la falta de poder y de audacia para compartir de Cristo. Busque por favor en Hechos capítulo 4 para que vea usted la importancia de esta combinación poderosa, la oración y el Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 4, en el versículo 13, los apóstoles al estar compartiendo el Evangelio, como hemos visto, Satanás pone oposición, ¿verdad? Satanás pone obstáculos y trabas para impedir que la gente escuche el Evangelio. Así que si usted está dispuesto a compartir y comienzan a surgir trabas, no se detenga, al contrario, siga orando porque el enemigo se está oponiendo, porque usted está siendo obediente al Señor. Hechos 4, versículo 13, dice aquí que entonces viendo el denuedo, o sea, está hablando de las autoridades judías, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué habían visto estas autoridades en Pedro y en Juan? Denuedo, es decir, valentía, audacia y confianza. ¿Y quién se los había dado? Ellos reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, cuando ellos son amedrentados, son impedidos y les dicen no tienen que estar predicando de Cristo, entonces y los están amedrentando o atemorizando, ellos en vez de decir pues nos vamos, ¿verdad?, no queremos mayores problemas, ellos regresan con los discípulos y oran al Señor. Y vemos en el versículo 29, Hechos 4:29, lo siguiente: cuando ellos se reúnen con otros creyentes, ellos oran y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Es decir, con valentía, Señor, con confianza, con valor. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces aquí está este tercer elemento para prepararnos y es la oración dependiendo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría, el Espíritu Santo nos va a quitar el temor, ese miedo a ser rechazados, a lo que sea, y Él nos va a dar audacia,
valor, confianza. Eso es el denuedo, mis hermanos. Y el miedo sí se puede vencer a través de depender del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a repasar. Número 1, tengo que asegurarme que estoy siguiendo a Jesús. Número 2, tengo que preparar mi corazón delante del Señor. Tengo que prepararme a través de entender y explicar el Evangelio, y tengo que prepararme a través de la oración para que Dios abra puertas, para que el Espíritu Santo nos capacite y para que el Espíritu Santo convierta los corazones, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra de salvación. Es Él. Nosotros no convertimos a nadie, no salvamos a nadie, nosotros somos instrumentos solamente, y quien hace la obra de salvación es el Espíritu Santo de Dios. Así es que con eso vamos en el segundo punto, prepararnos. Y vamos al tercer y último punto para discipular, y es discipular, o sea, proveer atención personal, proveer atención personal. Y regresamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice aquí el apóstol Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él, juntamente con Timoteo y con Silvano, o Silas, ellos como equipo fueron a Tesalónica y comenzaron a compartir el Evangelio de Dios. Pero aquí vamos entonces aprendiendo estos pasos prácticos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, después de estar orando al Señor y que el Señor va a abrir puertas, pues hermanos, acción. O sea, viene la iniciativa. Pablo habla de una visita, dice nuestra visita. Es decir, Pablo y su equipo tuvieron la iniciativa, ellos fueron a los que no conocían el Evangelio. Y así es el asunto, mis hermanos. Nosotros los cristianos tenemos que tomar iniciativa para acercarnos a la gente, ¿sí? Y darles entonces a conocer las buenas nuevas de salvación. Así es que, ¿a quién está poniendo Dios en su vida para que usted testifique de Cristo? Bueno, puede ser algún familiar. Déjeme preguntarle, ¿ya todos sus familiares son cristianos? Si sí lo son, pues gloria a Dios y qué bendición. Pero si no lo son, como es la mayoría de los casos, pues entonces puede compartirles y orar por algún familiar o sus familiares en su casa o parientes. También, ¿qué de sus compañeros de escuela? Si estás estudiando, si estás en la secundaria, en la preparatoria, etcétera. Ahí hay muchísimos compañeros de escuela que no han conocido a Cristo, entonces ahí tienes oportunidad. ¿A quiénes puedes testificarle de Cristo? Compañeros de trabajo. No todos los compañeros de trabajo son cristianos, entonces ahí también tenemos un campo. Vecinos, amistades, entonces hay muchísimo campo todavía, mis hermanos, en donde podemos nosotros sembrar la semilla del Evangelio. Nuestra visita a vosotros no resultó vana. Comparta de Cristo. Y es Dios, cuando usted siembra la palabra, pues Dios va a hacer algo ahí. Cuando usted comparte alguna promesa, cuando usted comparte algo de Cristo, cuando usted dice una palabra de la Escritura, usted está sembrando. A veces va a poder explicar el Evangelio de una vez, que bueno, a veces no va a ser posible, pero con que usted diga algo del Señor, usted siembra. Y cuando usted siembra esa semilla, Dios va haciendo la obra, pero tenemos que, de alguna u otra forma, dar testimonio de Cristo Jesús. Entonces, comenzamos por acercarnos a alguien. ¿Qué tal ahorita por lo mismo? Un telefonazo, ¿verdad? A un amigo, a una amistad, a un pariente, a un familiar. ¿Qué tal enviarle un mensaje, verdad? O sea, hay formas de acercarnos en ese aspecto a la gente. Entonces, no estemos esperando, aunque a veces así pasa, mis hermanos, es tanta la necesidad de la gente hoy por hoy, que la gente muchas veces toma la iniciativa y es la que nos pregunta, oye, me siento así, me siento deprimido, tengo este problema, tengo miedo, lo que sea, ¿verdad? Y Dios está abriendo puertas. O sea, hasta ese punto estamos llegando, en donde es tanta la necesidad de la gente, que la gente misma está buscando alguna respuesta y alguna solución a esta problemática mundial. Así es que, mis hermanos, quítese de la mente esa situación de que toda la gente es dura y nadie va a aceptar que eso no es cierto. Ahorita Dios está preparando millones de corazones a través de esta situación mundial para que la gente esté abierta a escuchar el Evangelio, mis hermanos. No esperemos a que se quite la pandemia para evangelizar. Ahorita tenemos que ver, sí, situaciones prudentes, obviamente, ¿verdad?, con las medidas sanitarias requeridas, pero, como hemos dicho,
el Evangelio no está en cuarentena y tomemos creatividad, pidamos al Señor que nos dé esa creatividad para compartir de Cristo. Ok, ahora cuando Pablo está entonces diciéndoles aquí cómo él y su equipo les compartieron del Señor, vamos ahora al versículo 7. Y aquí el discipulado va a implicar por lo menos dos grandes aspectos, ¿sí? Para que lo podamos recordar. Porque discipular es como hacer la labor de un papá y de una mamá. ¿Qué es? Pues es cuidar a alguien, así como papá y mamá tienen que cuidar a los niños, a los hijos en sus distintas etapas hasta que ellos ya salen de casa, ¿verdad? Y ya entonces pues hacen su vida en ese sentido. Mientras están en casa nosotros tenemos que hacer por lo menos dos grandes labores y vamos a dividir en algunos aspectos y es como una madre, como una mamá, y aquí Pablo dice, discipulamos, es decir, les dimos un seguimiento a ustedes, los guiamos, los atendimos, ¿cómo? Verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ya se dio cuenta entonces, en primer lugar, Pablo aquí pone el ejemplo de discipular, es como la labor que hace una madre, es decir, cuidar, cuidar. Una mamá cuida de sus niños. Ahora, ¿cómo los cuida? Bueno, en primer lugar, con un gran afecto. Entonces, observe que discipular no es solamente dar una enseñanza, sí, hay que dar enseñanza, por supuesto, la enseñanza bíblica, pero también discipular son relaciones, actitudes. ¿Sabe que la gente necesita nutrir su vida y nutrir su fe, sí, número uno, con la palabra de Dios, pero número dos, con el amor fraternal, con el afecto que nosotros los cristianos debemos de dar a las personas. Dice aquí, versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, cuidamos, ¿cómo? Número uno, con afecto, con un gran afecto. La gente difícilmente se irá de alguien o de una relación cuando se siente querida, aceptada. La gente se va porque se sienten rechazados, porque se sienten heridos, porque se sienten ofendidos, etcétera. Pero cuando la gente se siente amada, que uno sinceramente les tiene ese gran afecto, pues la gente va a estar ahí, ¿verdad? Afecto implica aceptar a esos creyentes. Sobre todo los nuevos creyentes, pues todavía traen muchas situaciones en su vida y hay que tenerles paciencia. Hay que aceptarla. A veces todavía traen malos hábitos, malas palabras, algunas situaciones, y hay que ser pacientes con ellos para que Dios, a través de su Espíritu Santo y de la palabra, vaya limpiando malos hábitos, actitudes pecaminosas, etcétera, y los vaya santificando. Pero esos creyentes necesitan ver el afecto de un creyente maduro. Entonces ellos necesitan sentirse respetados y que somos bondadosos con ellos. Así es que afecto implica aceptar, respetar, ser bondadosos y ser pacientes con esos creyentes. También dice aquí que en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así es que discipular es dar amor, es amar a ese creyente, a esos creyentes, es un amor sacrificial. Ahora, ¿cómo es el amor de una madre? Pues el amor de una madre es sacrificial. La mamá, una vez que tiene a su bebé y va creciendo, ella sabe, y por la propia naturaleza de una madre, que va a tener que sacrificarse. Y así es, desde la criatura que comienza, hay que amamantarle cada 2 o cada 3 horas, ¿verdad? Y van a tener unas grandes desveladas durante un buen periodo de tiempo. Es parte del amor sacrificial. Entonces, y la madre lo hace con gusto, con alegría. ¿Por qué? Porque ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de entregarse a los hijos. Entonces, como una madre, la madre tiene que, por un lado, proteger y alimentar. Proteger y alimentar. ¿Qué necesita cada creyente? Ser protegido. ¿De qué? Pues del pecado, de las tentaciones del mundo, del desánimo, de muchas otras cosas. Y como un bebé, como un niño, pues tiene que ser
alimentado. Ahora, ¿con qué vamos a alimentar a esos creyentes? Pues obviamente con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero necesitan también protección. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Satanás y el mundo van a estar con toda su fuerza para desviar a ese creyente que ahora ha venido a los pies de Cristo, y va a utilizar Satanás y el mundo todas sus estrategias malévolas para desanimar, para apartar del camino de Dios. Entonces, por eso es importantísimo el discipulado, darle un seguimiento a esos creyentes. Muy bien, ahora Pablo pasa aquí del ejemplo de una madre al ejemplo de un padre. Entonces se requiere de este balance, ¿verdad? Como Jesucristo era lleno de gracia y lleno de verdad. Igual aquí se necesita darles gracia a los creyentes, darles gracia y darles también verdad. Son dos elementos. Y como un padre, dice aquí entonces en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, ahora entremos aquí a la función de un padre. Si bien la función de una madre, bueno, son varias, es cuidar, proteger, alimentar, dar amor y afecto. Ahora, el padre, en general, su función principal es guiar. El hijo, ese nuevo creyente, necesita una guía sabia. En este caso, obviamente, también de un padre. Bueno, Pablo dice aquí en el versículo 9, ustedes saben, mis hermanos, pues que nuestro trabajo, nuestra fatiga, y a pesar de todo eso, pues también les predicamos el evangelio. Entonces, como padres, bueno, tenemos que entender que hay un precio igual que hay que pagar. Todo hijo va a requerir un gran esfuerzo. Ahora, a los casados, a los que ya tenemos hijos de cualquier edad, pues ya sabemos esto. Cada hijo va a implicar mucho trabajo, sacrificio. Así es parte de, mis hermanos. Igual, un creyente, ahora estamos hablando de un creyente en la fe, un hijo en Cristo, y también va a requerir un esfuerzo que nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? Ahora, por esta misma situación, y déjame decirle que siempre también hay cosas buenas que podemos aprender. Ahorita en los templos no se está pudiendo discipular, como lo hemos venido haciendo durante muchos años. Que ya no vamos a discipular por eso, no, mis hermanos. La Biblia, de hecho, pues presenta ese balance, ¿verdad? Que la iglesia primitiva se reunía todos los días, tanto en el templo como en las casas. Así es que mientras ahorita no podemos reunirnos en el templo, sí podemos y sí debemos de discipular entre semana en las casas. Así es que es un buen momento y es un buen tiempo para que papá tome el liderazgo que debe de tomar en su casa y discipular a sus hijos. Y también para que mamá igual cumpla sus funciones de discipular a los hijos. Así es que, ¿quién es el primer ministerio de un esposo? Su esposa y luego sus hijos. Así es que realmente el discipulado implicaría, mis hermanos, en casa, reunirnos, por ejemplo, una vez a la semana y tener ahí la enseñanza bíblica, el discipulado. Así debe de ser. En algunas casas en donde no está el papá, o porque ya es viuda, o porque quizás se divorciaron o lo que sea, bueno, mamá, tome usted la dirección y discipule a sus hijos. Una vez en la semana, aquí tenemos el discipulado 1, 2 y 3, y tome cualquiera de sus cursos para que ahí usted discipule a sus hijos. O si es el varón, está ahí en casa, pues también una vez a la semana comience a compartir este discipulado. Ahora, si tú eres joven, ¿verdad? Y quizás no está tu papá o no está tu mamá, o están los dos, pero no son cristianos, bueno, tú puedes ahí comenzar a compartir el evangelio con tus hermanos, con tus papás, una vez a la semana. Invítalos, no se los impongas, pero puedes ir compartiendo poco a poco la palabra. Ese es el modelo bíblico. Vamos a la gente. No tienes que esperarte hasta que regresemos al templo, porque pues tal vez, mis hermanos, esto va para rato, ¿verdad? El que no podamos reunirnos ahorita los domingos temporalmente, no sabemos cuánto tiempo, solo Dios sabe, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que discipular en casa, ¿verdad? Y compartir, y ya de eso
Hace unos momentos aprendí un poco sobre este aspecto, sobre cómo hacerlo. Bueno, entonces Pablo continúa como un padre, ¿verdad? Su trabajo, su esfuerzo, compartieron el Evangelio y versículo 10, guiar implica ser ejemplo, ¿verdad? Porque guiamos con el ejemplo. Verso 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Déjame decirle algo. Tristemente, no estamos discipulando a veces porque, hermanos, no tenemos un buen ejemplo en casa. No hemos dado un buen testimonio, esa es la verdad. Y pues es tiempo de hacer algo al respecto. Si no ha habido un buen testimonio, si no hemos dado un buen ejemplo, bueno, número uno, nos ponemos a cuentas con Dios, como vimos hace un ratito. Y número dos, bueno, pues le pedimos una disculpa a la familia y les decimos, no he sido o he hecho lo que debiese de hacer delante de Dios, pero estoy cambiando, estoy dispuesto, entonces vamos a comenzar. Y adelante, mis hermanos. Esa es la manera en la cual vamos a mostrar un ejemplo, ¿verdad? Porque dirigimos con el ejemplo y Pablo está hablando aquí de que se tienen que establecer esas normas de santidad. Nos condujimos con ustedes de manera santa, justa e irreprensiblemente. Ahora, no somos los modelos perfectos, ¿de acuerdo? No hay el papá perfecto, no hay la mamá perfecta, no hay los hijos perfectos, ¿estamos de acuerdo? Pero sí tenemos que ser sinceros, auténticos e ir creciendo paso a paso. Entonces, número uno, guiamos con el ejemplo. Número dos, guiamos enseñando. Guiamos enseñando, es decir, el papá pues tiene que ser como un maestro. De hecho, es un maestro y tiene que ir compartiendo la Biblia. Ahora, ¿cómo se enseña? Pues hay dos maneras, mis hermanos, de enseñar en casa. Número uno, de manera informal y número dos, de manera formal. ¿Cómo es de manera informal? Bueno, pues en el transcurso del día y en la vida cotidiana, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, vamos nosotros enseñando. De hecho, este es el modelo que tenemos en el Antiguo Testamento. Es decir, vamos discipulando de manera informal, en el transcurso de las actividades cotidianas. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, versículo 4. Aquí está dando las instrucciones sobre cómo se comparte, cómo se discipula en casa. Dice Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, otra vez comienza con el corazón, ¿verdad? Ahí preparamos todo. Bien, verso 7. Y las repetirás, o sea, estas palabras que Dios nos está dando, dice, y las repetirás. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la manera informal. Ahora, el hecho de que sea informal no significa que no sea correcta y que no sea poderosa. De hecho, así debe de ser, porque nuestro estilo de vida, eso es el discipulado, es un estilo de vida. No son cursos, los cursos son un instrumento, pero el discipulado es esto, es un estilo de vida en donde a través de la vida cotidiana vamos mostrando y vamos enseñando lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Entonces, esa es la manera informal, en conversaciones, hablamos del Señor, hablamos de los valores bíblicos, etc. Ahora, ¿y la manera formal? Bueno, la manera formal es cuando apartamos un día en casa y acordamos, tal día nos vamos a reunir un rato, ¿verdad? Un tiempo para estudiar la Biblia, para orar y para compartir. Puede ser en casa. Usted puede dar un discipulado en un restaurante, cuando estos estén abiertos, ¿verdad? Se van a tomar un café, y puede discipular a alguien en una plaza comercial, en un parque, en un jardín. O sea, no hay barreras, no hay límites, mis hermanos, para discipular. Es decir, el discipulado no tiene que ser necesariamente dentro de las cuatro paredes de un templo. Hay esa apertura, a través de las Escrituras vamos aprendiendo todo esto. Ok, y finalmente, tres cosas. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué implica enseñar? Tres cosas. Aquí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11. Muy bien, así como también sabéis de qué modo, ahí está, de qué modo, ¿cómo enseñamos? Y aquí Pablo nos dice los tres aspectos. Como el Padre a sus hijos. Número uno, exhortamos. Hay que exhortar. Número dos, hay que consolar a cada uno. Y versículo 12, y os encargábamos. Entonces, exhortar, consolar,
encargar que anduvieses como es digno de Dios. Exhortar. ¿Qué significa exhortar? Exhortar en este caso es acudir al lado de alguien, de ese creyente o de los hijos, con el propósito de dirigirles, de instruirles sabiamente. Exhortar. Te voy a instruir sabiamente, te voy a dar un consejo, que es el consejo de Dios, que es el punto de vista de Dios, que son los valores bíblicos. Y mis hermanos, hoy estamos en una sociedad que ya está perdiendo los valores. No voy a entrar ahorita en detalle, pero es ya realmente una catástrofe moral la que estamos viviendo en todo el mundo. Y si nosotros no nos ocupamos de instruir a los hijos y de instruir a los creyentes en los valores bíblicos, mis hermanos, cuidado. Ya estamos en tiempos muy peligrosos, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. La solución, exhortar, o sea, vamos a instruir y a dar el consejo de Dios. Y lamentablemente, por ejemplo, ya se está presentando con más frecuencia, mis hermanos, en las redes sociales, que ya están quitando algunas predicaciones, ¿verdad?, de pastores de sana doctrina, porque están enseñando la verdad, están hablando de valores, y tanto estas corporaciones de las redes los están bajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién está detrás de todo esto? Pues obviamente el enemigo, que no quiere que se esté predicando la verdad. Entonces la tenemos que enseñar, dice, a través de esta exhortación. 2, hay que consolar. Ahora, los creyentes, los hijos y todo creyente necesitamos consuelo. ¿Por qué? Porque hay obstáculos y hay fracasos que a veces vamos a tener que enfrentar en la vida. Así pasa, hay momentos de desánimo, de depresión, hay momentos en donde algo no se pudo lograr, una expectativa no se cumplió, lo que sea, y entra el desánimo. Entonces hay que consolar. Este es un ministerio muy importante a través del discipulado. Hay que dar ánimo a los creyentes con las promesas del Señor, guiándoles a que sigan confiando en Dios, en el poder de Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en su amor, en su misericordia, las preciosas y grandísimas promesas. Hay que consolar. Entonces, qué bendición cuando pues alguien nos da una palabra de consuelo de parte del Señor, ¿verdad?, de parte de la Escritura, y nos alienta y volvemos a levantarnos. Y dice el apóstol Pablo finalmente, os encargábamos, ¿verdad?, en el versículo 12. ¿Qué hay que encargar? Encargar significa amonestar, disciplinar. Ahora, aquí viene el otro aspecto. A veces hay algún creyente o a veces los hijos son medios reacios, medios rebeldes y no quieren hacer caso. Bueno, entonces hay que disciplinar, hay que darles un jaloncito de orejas, hay que amonestar. Pero estos 3 elementos de la enseñanza se necesitan en ese equilibrio. A veces sí hay que hacer una llamada de atención porque no han querido entender. Bueno, es parte del amor. Si amamos a los hijos, los vamos a disciplinar. Si amamos a esos creyentes que ahora están viniendo a la fe, pues también tenemos que irles disciplinando y ayudando en amor, ¿verdad?, para que esos creyentes continúen fieles. Y aquí concluye el apóstol Pablo: os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, nunca perdamos la perspectiva eterna, mis hermanos. Nunca. Hay creyentes que nunca piensan en el cielo, solamente están pensando en lo terrenal. Cuidado, hay que pensar también en lo celestial y entender, Dios nos llamó, número 1, a su reino. Este mundo que estamos viviendo va a pasar y está pasando. Y un día estaremos con Dios, reinando con Él, gobernando. Él nos dará el privilegio de reinar bajo la dirección justa y sabia y poderosa y amorosa de Cristo Jesús. Un reino eterno es lo que nos espera, pero también nos espera la gloria de Dios. Es disfrutar de sus atributos perfectos, de su gozo perfecto, de su paz perfecta, de su amor perfecto, de su sabiduría perfecta, de su justicia perfecta. Un día experimentaremos esa gloria maravillosa por toda la eternidad, la gracia del Señor a lo máximo, juntamente con Él. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nos permite a nosotros continuar y, concluyendo, alístese como discipulador. Este año en la iglesia el énfasis va a ser equipar discipuladores. Equipar discipuladores. Si usted ya tiene por lo menos un año de convertido o convertida, ya debiese de ser discipulador. Estamos a sus órdenes, queremos ayudarle y allá en su trinchera, cada quien en donde nos encontramos, mis hermanos, vamos a discipular. Este es el momento en donde Dios nos está dando todavía tiempo para
guiar a mucha gente a los pies de Cristo, formarlos como discípulos y que ellos también se puedan convertir en discipuladores, en instrumentos de bendición. Así es que asegúrese de estar siguiendo a Jesús, comience a seguir a Jesús, prepárese y acción, equípese. Estamos para ayudarle, para equiparle con mucho gusto y estamos en contacto, mis hermanos. Así es que Dios nos ayude para vivir para su gloria y ser instrumentos de bendición como discípulos. Así es que vamos a orar y con esto terminamos. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú nos has llamado a tu reino y a tu gloria, Señor. Esto es lo que nos está esperando, Padre Santo. Esta es la gloriosa esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero mientras tanto, Señor, mientras tú vienes por nosotros o nos llamas a tu presencia, quieres que aquí, Señor, ejerzamos esta función como discipuladores, como seguidores fieles tuyos, que estamos dispuestos, mi Señor, a vivir para ti, a guiar a otros a los pies de Cristo y también a ayudarles a seguirte fielmente. Señor, ayúdanos para que podamos vivir como discípulos, primeramente nosotros. Y es tiempo, Señor, también de que nos dispongamos para equipar a otros, para discipularles, para ayudarles en su crecimiento, en la fe. No hay mayor gozo ni mayor bendición, Señor, que ver cómo otros creyentes comienzan a crecer en la verdad de tu palabra, comienzan a gozarse en tu presencia, a ser fieles. Señor, es una gran labor, pero bien vale la pena. Así como alguien invirtió en nosotros, ahora permítenos a nosotros invertir en alguien más, que podamos llevarte fruto abundante que te glorifique. Y gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de conocerte, de amarte, de saber que estamos en tus manos y de que tú, Señor, quieres usarnos de maneras muy especiales. Bendícenos, Señor, y usa nuestras vidas para que discernamos las puertas que tú estás abriendo y le compartamos a la gente tu evangelio poderoso. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo. Gracias.